Hola, buenas. Bienvenidos a la presentación del ciclo de documentación sanitaria. En esta sesión os vamos a comentar cuáles son las funciones del técnico en documentación sanitaria y cómo tenemos organizado el ciclo en San Valero. Yo soy Eva Mercadal, soy profesora del ciclo y... Yo soy Salomé Ciudad y también soy profesora del ciclo en documentación y administración sanitarias. Bueno, estas son las funciones del técnico en documentación sanitaria. Ya veis que son muy variadas. En primer lugar, una de las funciones fundamentales del técnico en documentación es la codificación sanitaria. ¿Y esto de codificar qué es? Bueno, pues codificar no significa lo que los informáticos entienden, al menos no en sanidad, sino que significa traducir el lenguaje clínico que utilizan los médicos y enfermeras a un lenguaje normalizado que utiliza códigos alfanuméricos para que todo el mundo se pueda entender, de modo que el mismo diagnóstico en China, en Japón o yo que sé, en Alemania es igual que el código en España, porque son códigos internacionales. Entonces, una de sus primeras funciones es codificar. ¿Qué más funciones tiene? Bueno, pues también en este contexto de la normalización, el técnico se tiene que dedicar a estudiar la normativa de los documentos sanitarios y poder diseñar documentos sanitarios de acuerdo a esta normativa. Otra de sus funciones es la gestión de todos los pacientes dentro del hospital, desde la gestión de camas, gestión de altas, gestión de ingresos, traslado de pacientes, toda la función administrativa que supone el mover un paciente desde una planta a otra planta o el cambiar pacientes entre hospitales, pues forma parte de sus funciones. Por otro lado, las funciones del técnico en documentación sanitaria están muy relacionadas con la gestión de los archivos de historias clínicas. A día de hoy, aunque cada vez más estamos intentando viajar a la informatización de la historia clínica, la realidad es que en los hospitales todavía hay mucho papel, mucha historia clínica en papel, y tiene que haber una persona que se encargue y que sepa gestionar muy bien estos documentos, puesto que, bueno, aparte de que son documentos médico-legales, son documentos confidenciales y, por supuesto, hay que tener un especial cuidado a la hora de manipularlos, a la hora de ordenarlos, para que luego sea muy fácil volverlos a recuperar cada vez que sean necesarias estas historias clínicas. En resumen, las funciones del técnico en documentación sanitaria están muy relacionadas con la documentación en los hospitales, desde extraer los datos necesarios para las estadísticas que se utilizan en salud hasta gestionar todo lo que es el aspecto administrativo de los pacientes. Todo ello pues, reporta una mejor calidad asistencial y unas mejores estadísticas que sirven para mejorar la salud. En este momento os vamos a explicar cuáles son los módulos que se dan durante el primer curso. Una de las primeras asignaturas es gestión de pacientes. En esta asignatura, pues como ya hemos comentado, se va a ver todo el temario relacionado con la gestión de altas, la gestión de ingresos, la gestión de camas, en fin, todo lo que supone pues, gestionar administrativamente al paciente. En la asignatura de extracción de procedimientos y en las asignaturas de terminología son dos asignaturas que están muy relacionadas. Por un lado, en terminología vamos a ver todos los aspectos de la fisiología del cuerpo humano y las patologías del cuerpo humano, y en procedimientos en extracción de diagnósticos vamos a estar viendo cómo se diagnostican esas enfermedades, cuáles son los procedimientos que los médicos aplican para diagnosticarlas y cuáles son los procedimientos terapéuticos para poder tratar a estos pacientes. En definitiva, ambas asignaturas están relacionadas porque abordan dos puntos de la asistencia: por un lado, los propios diagnósticos y por otro lado, lo que son los procedimientos. Estas dos asignaturas acaban culminando en una asignatura que se llama Sistemas de Información y Clasificación Sanitarias, que se centra en estudiar la clasificación internacional de enfermedades, es decir, la codificación. Claro, para poder asignar esos códigos que comentábamos antes, yo tengo que conocer qué enfermedades existen y cómo se diagnostican esas enfermedades y cómo se tratan esas enfermedades, no desde el punto de vista asistencial, pero sí para poder diferenciar qué código debo asignar. Por lo tanto, estas tres asignaturas forman parte, aunque individualmente, de un conjunto. Por otro lado, tenemos la asignatura de ofimática. Esta asignatura también muy relacionada con la asignatura de archivo. ¿Por qué? Porque en ofimática vamos a estar viendo todas las herramientas de ofimática básicas, hojas de cálculo, procesadores de texto, bases de datos, todo lo que son aplicaciones para poder utilizar y mecanografía, para poder ser ágiles a la hora de trabajar con el ordenador.
¿Por qué digo que esta se junta con tiene que ver con la asignatura de archivo? Porque en archivo los alumnos van a estar viendo cómo diseñar la documentación clínica, no solo la clínica puramente de la historia clínica, sino también la documentación administrativa. Y no solo desde el punto de vista teórico, de saber qué es cada documento, sino desde el punto de vista práctico, saber diseñar, saber formar ellos unos documentos específicos, puesto que en los hospitales esa va a ser una de sus funciones. Y finalmente tenemos las asignaturas transversales comunes a otros módulos, que son inglés y formación y orientación laboral. Inglés en el ámbito sanitario es muy importante, puesto que la literatura fundamentalmente está en inglés, y no nos podemos restringir solo a la del español, y formación y orientación laboral, pues ya su nombre indica la importancia de conocer cómo manejarnos en el ámbito laboral. Desde el Departamento de Formación y Orientación Laboral complementamos la formación técnica que cada uno de los alumnos adquiere en las correspondientes especialidades. Para ello impartimos dos materias, formación y orientación laboral y empresa e iniciativa emprendedora. Hola, soy una de las profesoras que imparte FOL aquí en San Valero. Esta asignatura consta de 3 partes: Derecho Laboral, Orientación Laboral y Prevención de Riesgos. El objetivo de la misma es que los alumnos conozcan cuáles serán los principales derechos y obligaciones que tendrán como trabajadores, que aprendan una forma eficiente de conseguir un empleo y que sepan cuáles serán las principales medidas preventivas que deberán de adoptar tanto su empresa como ellos siendo trabajadores cuando comiencen a trabajar. A través de la asignatura de Empresa e Iniciativa Emprendedora tratamos de fomentar la creatividad de nuestros alumnos en el desarrollo de ideas que sean novedosas para resolver problemas cercanos a la realidad, siempre y cuando teniendo en cuenta también aspectos comerciales, económicos, financieros y por supuesto sociales. En cuanto a los módulos del segundo curso del ciclo, tendríamos por un lado codificación sanitaria. En este módulo lo que se hace es profundizar y adentrarnos más de lleno en lo que es la codificación, que se trata de normalizar toda esa terminología que utilizamos en la documentación sanitaria para que tenga una interpretación fácil por parte de todos los profesionales sanitarios y haya una mejor asistencia sanitaria al paciente. Otro de los módulos es atención psicosocial al paciente usuario. Como el técnico en documentación y administración sanitaria forma parte del proceso asistencial, va a estar en contacto con el paciente, entonces es necesario desarrollar técnicas adecuadas de comunicación para poder solucionar reclamaciones, orientar al paciente y también tener unos conocimientos de técnicas básicas de apoyo psicológico en caso de necesidad. En el módulo de validación y explotación de datos lo que aprendemos es a registrar adecuadamente los datos generados de la asistencia sanitaria y a tratarlos estadísticamente para facilitar después su utilización, ya sea por parte de la asistencia sanitaria, por parte de la gestión o incluso de la investigación. En gestión administrativa sanitaria se aprende a utilizar un software gestor documental general y también todas aquellas tareas administrativas que van a surgir dentro del trabajo diario, que tienen que ver con el aprovisionamiento de materiales, con los recursos humanos, con los distintos proyectos que estén en marcha sanitarios o de investigación. En empresa e iniciativa emprendedora lo que aprendemos es el proceso de creación de una empresa y también todas las tareas administrativas y de contabilidad básicas que son necesarias para el funcionamiento de una pequeña y mediana empresa. En Inglés 2 lo que hacemos es profundizar en la terminología propia del sector y también continuar desarrollando la destreza en la comunicación oral. En proyecto de documentación y administración sanitarias lo que hacemos es aplicar todos los conocimientos de los distintos módulos para desarrollar un proyecto en distintas fases. Primero se trataría de evaluar o hacer un análisis del contexto, de las necesidades, después pensar cuáles son las necesidades de recursos humanos, materiales, también la documentación que hay que generar para crear la empresa, este proyecto, y por último el plan de ejecución y el plan de evaluación de la actividad. Por lo tanto,
En el proyecto lo que se aúna es tanto los conocimientos que ha adquirido el alumno en el área de la asistencia sanitaria, de la documentación sanitaria, y por otro lado todos los conocimientos adquiridos en la rama, digamos, de la gestión y la administración de empresas. Y también en el segundo curso se realiza la formación en centros de trabajo. Tenemos para ello dos modalidades. Una modalidad que podríamos decir que es la tradicional, consta de 370 horas y se concentran las prácticas durante el tercer trimestre. Y hay una segunda opción, una segunda posibilidad, que es desarrollar las prácticas en el modo de la formación en centros de trabajo dual, que consiste en combinar durante todo el curso la formación académica aquí en San Valero con la formación práctica en el centro sanitario, de manera que es combinado durante todo el curso. En cuanto a la metodología propia de Centro San Valero, yo destacaría sobre todo la atención personalizada, ya que todos los profesores del ciclo tratan de ayudar y de acompañar a los alumnos en su proceso de aprendizaje particular, atendiendo las necesidades individuales. También llevamos a cabo una evaluación continua, es decir, se valora la progresión del alumno a lo largo de todo el curso, cuáles son los conocimientos y las competencias que va adquiriendo de manera progresiva. También hay en todos los módulos un enfoque práctico, por supuesto, dentro de las posibilidades de cada módulo, porque cada uno tiene sus características particulares, pero siempre se trata de acentuar el desarrollo de trabajos individuales o en grupo, de casos prácticos, de problemas, y esto también se materializa en el aprendizaje basado en retos, que de lo que trata es de integrar los conocimientos de los distintos módulos y poder aplicarlo a la resolución de casos prácticos, de problemas o de trabajos que los profesores puedan plantear de una manera transversal. Y por último, también contamos con sesiones de expertos, que consiste en sesiones o charlas o también talleres que imparten profesionales del sector sanitario y que acercan a nuestros alumnos la realidad del día a día en el centro de trabajo y toda la documentación sanitaria que se produce de manera real derivada de la asistencia sanitaria. Respecto a las salidas profesionales, el técnico en documentación y administración sanitarias puede desarrollar su labor profesional en diversas áreas. Por un lado estaría la administración en unidades o en centros sanitarios, como puede ser un hospital o un centro de salud. Por otro lado, puede centrar su labor en el ámbito de la codificación sanitaria, también como técnico de archivo de historias clínicas. Otra aplicación sería en la evaluación y el control de la calidad de la asistencia sanitaria y, por último, también puede trabajar como miembro de un equipo de investigación biomédica. Esperamos que la información os haya sido de utilidad. Os animamos a continuar informando si es que estáis interesados y, bueno, si os esperamos el año que viene. Podéis consultar más información a través de la página web o contactando directamente con el correo electrónico.